Muy buenos días, niños. La vez pasada, la historia terminó con un poco de tristeza. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Sí, habían arrestado a Jesús y los soldados romanos habían venido al huerto para llevarlo y después se fue ante Pilato y él no encontró nada de malo con Jesús, después con Herodes, igual, después otra vez a Pilato, pero la gente seguían diciendo, ¿qué palabra? Crucifíquenlo. Y querían crucificar a Jesús, querían su muerte, tanto que estaban dispuestos a mentir y a ir en contra a la ley y hacer cualquier cosa para que Jesús no saliera de ahí. Entonces, ahí es donde comenzamos la historia de hoy. Bueno, como ven, Jesús ya está con los soldados romanos y le hicieron cargar su propia cruz para ser crucificado. Y había dos ladrones que también iban a morir en ese mismo día y ellos también tenían que cargar su cruz. Y estaban saliendo de la ciudad y subiendo a donde iban a ser crucificados. Y salieron con ellos un montón de personas, incluyendo mujeres que estaban llorando y lamentando por Jesús. Y Jesús estaba muy débil, porque los soldados antes le habían azotado, le habían golpeado mucho y se cayó cargando el peso de esa madera. Entonces los soldados agarraban a alguien de las personas que estaban ahí, un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que es una ciudad en el norte de África, y a él le hicieron cargar su cruz de Jesús detrás de él y siguieron caminando. Entonces llevaron a Jesús a un lugar que se llamaba Gólgata, que significa lugar de la calaboza, porque así se parecía, ¿no? La roca ahí. Y Jesús y los dos ladrones les tomaron y metieron clavos en sus brazos y en sus pies para clavarlos a la cruz. Y después levantaron las cruces y Jesús estaba puesto en medio de esos dos ladrones. ¿Ustedes creen que Jesús merecía estar ahí? No, no había hecho nada malo, pero él no dijo nada y, y se sometió a ese castigo porque estaba llevando en sí la carga de nuestros pecados, muriendo por los pecados de todo el mundo. Y todo aquel que pone su fe en Jesús para ser salvos de sus pecados, reciben la vida eterna. Entonces ahí estaba Jesús sufriendo en la cruz. ¿Y los soldados qué están haciendo? Parece que están jugando un juego, ¿no? Pero dice la Biblia que sus ropas de Jesús, por eso estaban echando suertes. Entonces estaban viendo a quién le iba a quedar las cosas de Jesús. Entonces, pero al hacer esto, ellos estaban cumpliendo una profecía de la Biblia, porque en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18, hablaba una profecía de que iban a repartir su ropa echando suertes. Y eso sí, hicieron. Entonces, los del pueblo que estaban ahí, que estaban pasando para mirar los que estaban muriendo, comenzaron a insultar a Jesús. Estaban meneando sus cabezas y diciendo, tú dijiste que ibas a destruir el templo y levantarlo 3 días después. Entonces, si tienes tanto poder, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Y se burlaban de Jesús. Y hasta los líderes religiosos, el sumo sacerdote, gritaron, él podía salvar a otros, pero a sí mismo no le puede salvar. Y los soldados también se burlaban de Jesús. Entonces los dos ladrones que están a sus costados están escuchando todo. Y uno de ellos le mira a Jesús y dice, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro ladrón decía,
¿no temes a Dios? Nosotros estamos recibiendo lo justo por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y él volteó a Jesús y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. Y Jesús le respondió, de verdad te digo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón había puesto su fe en Jesús, pero el otro le había negado. Y esas son las dos opciones que vemos en cada uno de nosotros. Podemos negar a Jesús y decir, no necesitamos a Él para tener la vida eterna. Y si uno rechaza a Jesús, está equivocado, porque el lugar eterno donde Él va a pasar la eternidad está en el infierno, que Dios había preparado para el diablo y para sus ángeles caídos. Pero todo aquel que rechaza a Jesús, que rehúsa creer, ya está condenado para este destino eterno. Pero lo bueno de la historia de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, es que no tenemos que ir a ese lugar. Hay otra opción. Como ese ladrón que creó a Jesús, nosotros también podemos poner nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir que Él nos salva y que nos lleva al cielo. Y esa es la decisión que cada uno tiene que tomar. Entonces, a mediodía, cuando normalmente está brillando el sol, todo fue oscuro. Toda la tierra estaba en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y hubo temblores y diferentes cosas pasando durante ese tiempo, pero muy raro sería, ¿no? ¿Tú has sentido alguna vez un temblor? Sí. ¿Tú has sentido alguna vez una tormenta de lluvia? Sí. Pero eso de oscuridad por toda la tarde era algo muy raro. Y a las 3 de la tarde se fue la oscuridad y Jesús clamó en gran voz, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque Dios es santo y apartado del pecado. Y cuando Jesús tomó en sus hombros el pecado de cada uno de nosotros muriendo en la cruz, fue un momento muy oscuro. Y cuando había terminado de sufrir por nuestros pecados, Jesús clamó en gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomó su último aire y murió. No fueran los romanos y los judíos que le dieran el último punzón, el último espina, ni nada de eso. Jesús mismo entregó a su vida por ti y por mí. Entonces, había ahí un romano, un soldado, un centurión que estaba encargado de un grupo de soldados encargado de la crucifixión ahí y estaba mirando a Jesús. Y cuando pasó eso, él dijo, verdaderamente, seguramente, él era el Hijo de Dios. Y él también, ¿no? Reconoció quién era Jesús. Y cuando ya se estaba anocheciendo, las mujeres todavía estaban ahí cerca a la cruz, llorando por Jesús, por lo que estaba pasando con mucha tristeza. Y cuando